6. Amén. Mientras ustedes buscan, les voy a hacer una pequeña introducción de lo que estamos por leer. Amén. Moisés da una serie de sermones al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, ya que la generación anterior había padecido en el desierto a causa de la incredulidad. Por lo tanto, era importante que la ley fuera repetida, expuesta a la nueva generación antes de entrar en la tierra prometida. Dentro de este contexto, Moisés dice estas palabras al pueblo de Israel. ¿Amén? Y leemos Deuteronomio 6, del 1 al 5. ¿Amén? Dice así la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, nuestro Dios Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Tomen asiento. Amén. Vemos que en los primeros versículos, del 1 al 3, vemos la constante repetición y exaltación de obedecer los mandamientos, obedecer los preceptos, los decretos que Dios mandaba. Y Moisés está enseñando al pueblo a que es importante obedecer. Él le da unas instrucciones antes de entrar a la tierra prometida, ya que por la incredulidad una generación no había podido entrar. Entonces le da instrucciones que una vez que entraran al pueblo, era fundamental, que entrara a la tierra de Canaán, era fundamental obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Hace un recordatorio en los primeros versículos de que dice estos son los decretos, mandamientos y estatutos que hace que son el pensamiento de Dios a través de la ley, de la Torá, en cuanto a obedecer, y tenían que pensar y reflexionar sobre estos mandamientos. En el versículo número 2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos. Recordando que Moisés les dice que estos son los mandamientos que Dios le mandó a que enseñasen al pueblo, que no es un hombre cualquiera que viene y que le enseña al pueblo, sino es que Dios le dio un mandamiento que le enseñara, que instruyera al pueblo sobre estos mandamientos. Y en el tercer versículo dice: escucha y cuida de ponerlos por obra. La importancia de escuchar y de ponerlos por obra, no simplemente está diciendo obedezcamos la ley, obedezcamos la Torá, seamos obedientes. No simplemente le está diciendo que tenga el conocimiento en sus mentes, sino que las pongan por obra. Dice en el versículo número 4, dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Recordando y sabiendo que este es la Shema, el oye de Israel. Esta es la primera declaración de fe del pueblo de Dios. Los judíos hasta el día de hoy repiten la Shema, oye Israel. Muchos practican leyendo estos versículos con los ojos tapados o sin ver, para que tengan en cuenta que es oye Israel.
Oye Israel, cuán importante es lo que Dios dice, el mandamiento de obedecer, de poder presentarnos ante Dios, de la obediencia, la importancia. En el versículo número 5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Es el mismo versículo que nuestro Señor Jesucristo enseña allá por Marcos 12, diciéndole a uno de los fariseos que este era el primer y gran mandamiento, recordando también el segundo que dice que harás bien a tu prójimo, haz bien a tu prójimo como a ti mismo. Y más allá de todo esto, Dios se empeña en edificar a su pueblo a través de la ley, a través de la Torá. Es lo que está buscando al que constantemente tengamos en cuenta la palabra de Dios, las leyes, los decretos, porque en la misma esencia de la palabra está el pensamiento, la influencia de Dios para con nosotros. También dice que debían enseñarle tu hijo y a los hijos de tus hijos. No simplemente los que iban a batalla quizás tenían que aprenderse la Torá, tenían que asimilar la ley, sino que tenían que enseñársela a sus hijos para que esto la practicaran y pudieran ponerla por obra. No simplemente termina ahí con sus hijos, sino que también le dice a los hijos de tus hijos. Es algo generacional, algo que debía practicarse y enseñarse por distintas generaciones. Quizás podemos pensar que en algún momento en esta tradición oral de tener que enseñarle a los hijos lo que Dios ha hecho por este pueblo en especial, seguramente se habrán remitido al Éxodo y habrán dicho, bueno, Dios nos sacó de Egipto con mano poderosa, hizo muchos milagros, hubo plagas, llegamos al mar, Dios abrió el mar en dos, estuvimos en el desierto y ahí nos proveyó Dios maná, agua, codornices. Y así como Dios le proveyó de sacerdotes y de sacrificios para que el pueblo, para que los pecadores pudieran presentarse ante Él para adorar, hoy también nosotros, en esta época, miramos para atrás. Quizás teniendo en estas fechas como excusa el pesebre, quizás. Pudiendo mirar el pesebre y recordar que Dios en su amor, en su misericordia, nos envió un Salvador, ya que nadie podía cumplir la ley. Nosotros no tenemos forma de agradar a Dios por nuestras propias cuentas. Entonces Dios en su amor, en su misericordia, Dios se humilla al ser Dios y se hace hombre y vive una vida que nosotros no podíamos vivir. No simplemente eso, sino que entrega su vida por el pecado, por nuestros pecados. Y no obstante eso, Dios lo resucita al tercer día. Y hoy hacemos memoria de eso, quizás en estas fechas, al tener que mirar en comparación para atrás y recordar que Dios en su misericordia nos ha provisto de un Salvador. Que si hay alguien que por ahí piensa que por sus propios medios puede agradar a Dios, lamento decirle que está equivocado, que no hay forma de que por sus medios, por nuestros propios medios, podamos agradar a Dios. Y así como en el Antiguo Testamento Dios se proveyó de sacerdotes y de un sacrificio para encubrir el pecado, ahora Dios, a través de Jesucristo, hace un único y último sacrificio por toda la humanidad. Y es a través de Jesucristo que podemos presentarnos ante Dios para adorar.
y bendecir su nombre. No es a través de ninguna otra cosa que no sea Jesucristo. Por eso, hermanos, en esta tarde, si no has escuchado a Jesucristo, bueno, pídele a Él que te presente a Dios, que te lleve a Dios, porque ya que Él es el único que te puede acercar y presentarte limpio delante de un Dios santo. Amén. Que podamos reflexionar en esta tarde sobre esto, que tengamos en cuenta. Amén. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa, en la cual podemos alabar y